Un perdedor que se convirtió en campeón. ¿Alguna vez has trabajado en una empresa en la que los jefes dejaron de escuchar a sus subordinados? Si es así, podrás imaginarte fácilmente el drama que se originó en un establecimiento en la década de los 2000. Era un restaurante de estilo francés con comida asequible, un ambiente informal y meseros amables. Sin embargo, después de que el diario The New York Times no lo calificara como excelente, el propietario cambió el enfoque y contrató a un chef de un lujoso restaurante de alta cocina, que trajo consigo a varios gerentes. Esta decisión dividió al equipo en dos bandos, lo que creó una tensión diaria que incluso los clientes podían sentir. Hablamos de 11 Madison Park. A pesar de estos obstáculos, en menos de una década se convertiría en el mejor restaurante del mundo y el único en la historia de Michelin en recibir 3 estrellas en 2 años. ¿Cómo? La incorporación de Will Guidara como director general se convirtió en un punto de inflexión. La clave del éxito es la gestión eficaz de las personas. En este revelador relato del mundo de la gastronomía, aprenderás consejos fundamentales de gestión y descubrirás detalles que a menudo se dejan detrás del mostrador. Desde el lenguaje de señas entre meseros hasta los trucos que te convencen de pedir postres. ¿Preparado? Empecemos. Punto clave 2. Hay una delgada línea entre el control y la confianza. El estilo de gestión de Guidara refleja los sólidos cimientos que forjó gracias a su experiencia y sus mentores. Impulsado por su sueño de tener un restaurante en Nueva York, consiguió su primer empleo en una cafetería a los 14 años. Hasta su graduación, trabajó como friegaplatos, mesero e incluso cocinero, con lo que adquirió una experiencia variada en el sector. Guiado por su padre, antiguo presidente de una empresa de gestión de restaurantes, exploró el negocio tanto desde el punto de vista de la restauración como desde el empresarial para tener una mejor visión general. El primero prioriza la confianza y delega la autoridad a quienes están en primera línea. Gracias a ello, los empleados son más creativos y tienen vínculos más fuertes dentro del equipo y con los clientes. Los restaurantes de Danny Meyer reflejan esta filosofía a la perfección. Cuando Guidara trabajó con uno de ellos, Tabla, aprendió cómo los directivos podían apoyar a los empleados a través de la formación y escuchándolos. Al sentirse apreciados, los trabajadores se interesaban más por sus clientes. Por ejemplo, una pareja que celebraba su aniversario se dio cuenta de que había dejado champán en el congelador. Si se quedaba allí, la botella podía quebrarse o incluso explotar. Así que uno de los empleados le pidió las llaves y la dirección de su casa, salvó el champán y le dejó un regalo de parte del restaurante. Esto es hospitalidad a otro nivel. Sin embargo, las empresas de restauración no son muy rentables. Los empleados que sienten que sus opiniones no son valoradas pierden la motivación para hacer un buen trabajo. Las empresas inteligentes se caracterizan por el control. Mientras trabajaba en estos restaurantes, Guidara adquirió habilidades para salvar el negocio de los números rojos. Pero también aprendió por las malas lo perjudicial que puede ser la falta de confianza. Mientras los que conocían el sector a fondo carecían de autoridad, el personal de las oficinas corporativas tomaba todas las decisiones basándose en los datos limitados de los informes. Por ejemplo, mientras trabajaba como ayudante del director general, despidió a un mesero que llegaba 2 horas tarde. Este empleado maltrataba habitualmente a sus compañeros e ignoraba las normas, pero se ganó la simpatía de los clientes. Al día siguiente, Recursos Humanos volvió a contratarlo sin consultárselo. Además, le recomendaron que se disculpara. Frustrado por la falta de autoridad y confianza, Guidara empezó a buscar otro trabajo en el que pudiera combinar lo mejor de ambos mundos empresariales. Punto clave 3. ¿A quién deben escuchar los grandes líderes? Como director general de los cafés del Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, Guidara no solo puso en práctica prácticas rentables y valoró a su personal, sino que también inventó la regla del 95 al 5.
significa que debes ser cuidadoso con el 95% de tus gastos, pero gastar el resto en algo especial. Por ejemplo, al inaugurar un carrito de helados, compró unas cucharas azules muy costosas pero increíbles. Los visitantes se quedaban atónitos. Los directivos también podrían invertir el 5% en una fiesta o un viaje para el personal. Tras el éxito de las cafeterías del MoMA, Danny Meyer ofreció a Guidara el puesto de director general, GM, de 11 Madison Park. Al principio tuvo dudas, pues muchos chefs de restaurantes de alta cocina eran egoístas y maltrataban a los empleados. Sin embargo, asumió el riesgo. En lugar de huir de tus miedos, avanza hacia tu objetivo. En aquel momento, 11 Madison Park se enfrentaba a muchos retos, pero el principal era la mala comunicación. Los directivos venían de establecimientos que se centraban en el éxito, no en el personal. Este enfoque contrastaba con el estilo de restaurante inteligente con el que la mayoría del personal estaba familiarizado. Como consecuencia de ello, mientras que un grupo creía que el equipo no se esforzaba al máximo, el otro no se sentía valorado. Mediante una reunión diaria de 30 minutos, un conjunto de individuos se convierte en un equipo. Will Guidara. La primera tarea del director general era que los empleados se sintieran valorados. Así que, en lugar de escuchar solo a algunos directivos, Guidara habló con cada miembro del equipo. De este modo, aclaró la situación y demostró que la opinión de todos era importante. Esto también le ayudó a encontrar las fortalezas ocultas de los empleados criticados y a elegir los puestos adecuados para ellos. Otras de sus medidas fueron: celebrar reuniones diarias de 30 minutos para hablar de temas de actualidad y motivar a los empleados. Organizar largas sesiones estratégicas en las que todos los trabajadores conversen sobre asuntos esenciales, como la marca del restaurante. Instaurar reuniones de la hora feliz, en las que todos puedan hablar de sus pasiones, ya sean los cócteles o la historia de las hamburguesas. ¿Sabías que? No fue sino hasta la década de 1980 cuando los cocineros pasaron a ser el centro de atención. Antes, el interés se enfocaba en el comedor, donde la gente iba a ver y ser vista. Punto clave 4. La receta para innovar. Una vez que el personal de 11 Madison Park se convirtió en un equipo muy unido, llegó el momento de alcanzar el ambicioso objetivo: conseguir que The New York Times les concediera 4 estrellas. ¿Cómo? La respuesta surgió durante una de las sesiones estratégicas dedicadas a posicionar el restaurante, donde las 2 palabras más populares fueron excelencia y hospitalidad. Al principio, el equipo dudó de que fuera posible conseguir ambas cosas, pues los objetivos parecían ser incompatibles. Sin embargo, como dijo Guidara, eso era precisamente lo que necesitaban. Al seleccionar prioridades poco combinables, el equipo tuvo que buscar nuevas conexiones entre ellas y, en consecuencia, innovar. Un ejemplo fue cómo 11 Madison Park superó a sus rivales más cercanos. La mayoría tenían el mismo punto débil: un director de vinos no podía gestionar todas las bebidas. Guidara se aprovechó de esto y puso en marcha programas de responsabilidad. Por ejemplo, al mesero de cocina Kurt Calloway le gustaba la cerveza y sabía muchísimo sobre el tema. Bajo su dirección, en un año el restaurante llegó a ofrecer uno de los mejores programas de cerveza. Pronto, más empleados se ofrecieron para llevar programas relacionados con la comida o la administración, mejorando la calidad del servicio y motivando al personal. Los líderes excelentes forman líderes. Will Guidara. En su búsqueda de la excelencia, Guidara transformó su obsesión por hacer las cosas bien en un superpoder. Estos son algunos detalles que contribuyeron al éxito. Lenguaje de señas: los meseros deben llevar agua a los clientes lo más rápido posible, ya que los invitados suelen estar increíblemente impacientes al principio de la cena. Por eso, en el 11 Madison Park, mientras los encargados del servicio les preguntaban por sus preferencias, mantenían las manos a la espalda y giraban los puños.
Hacían un gesto con la palma recta o movían los dedos para comunicar la bebida del invitado. Significaban respectivamente agua helada, embotellada y gasificada. Así, poco después de que el mesero se hubiera marchado, los invitados ya tenían su bebida en la mesa. Algunas otras señales eran, por ejemplo, el contacto visual y el toque de solapa para pedir ayuda a un compañero. Patrones de tráfico. Los meseros recorren el restaurante de cierta forma para evitar congestionar el ambiente. Facturas inusuales. Los clientes suelen sentirse inquietos mientras esperan la cuenta, pero si se la entregan inmediatamente puede parecer precipitado. Por eso, al final de la comida, los meseros se la llevaban junto con una botella de coñac, para que pudieran darse un capricho y pagar cuando quisieran. Te acercarás a la perfección mejorando todos los detalles que puedas. Punto clave 5. Una marea que eleva todos los barcos. El objetivo de alcanzar la perfección hizo del 11 Madison Park un gran restaurante, como confirmó finalmente una crítica con 4 estrellas en The New York Times. Aunque para convertirse en uno de los 50 mejores restaurantes del mundo hacía falta algo más, tener un impacto en todo el sector. Esta clasificación incluía a los que introdujeron la gastronomía molecular, iniciaron un movimiento alimentario local o revolucionaron el sector de alguna otra forma. ¿Qué innovación podía ofrecer el 11 Madison Park? Según Guidara, la hospitalidad irracional o exagerada era una palanca que podía mover el mundo de la restauración. Consistía en muchas sorpresas agradables y una atención meticulosa a los detalles para que los clientes se sintieran como si estuvieran en casa de un amigo. Entonces, ¿cuáles eran los pasos para hacer que una visita fuera inolvidable? Dar la bienvenida a los visitantes por su nombre. Cuando los clientes reservaban una mesa, el personal buscaba sus fotos en las redes sociales. Además, el restaurante intentaba asegurarse de que el empleado que los recibía fuera la misma persona que había confirmado la reserva. Aunque fue difícil de lograr, este paso ayudó a entablar relaciones con ellos incluso antes de que entraran en el local. Sustituir el menú por el diálogo. Para crear un ambiente informal, los meseros hablaban de las comidas del restaurante. También preguntaban a los clientes qué productos no les gustaban para asegurarse de que el plato no los tuviera. Eliminar las distracciones. Se eliminaron del área del comedor todos los terminales, impresoras, computadoras y otros elementos que representan formalidad. Contratar a tejedores de sueños. La responsabilidad de estos empleados era hacer realidad los deseos. La historia de una familia de turistas es el ejemplo perfecto. Empezó a nevar fuera cuando pasaba su última noche en Nueva York, cenando en el 11 Madison Park. Al ver la nieve por primera vez, los niños estaban asombrados. Así que el encargado compró toboganes y pidió un taxi para llevar a la familia a Central Park, donde podría construir un muñeco de nieve antes de regresar a España. La misma hospitalidad se mostraba hacia los empleados. Si los expertos elogiaban algo en particular, un gerente les ponía en contacto con los responsables de ese aspecto. Cuando algunos empleados no pudieron viajar a casa por Navidad, el restaurante llevaba a sus familias a Nueva York. Esta estrategia le otorgó al restaurante 3 estrellas Michelin en 2011. ¿Sabías que? En 1900, la empresa de venta de neumáticos Michelin publicó una guía de los mejores restaurantes para animar a los franceses a viajar más por el país. Así, uno de los premios más prestigiosos tiene su origen en una inteligente campaña de marketing. Punto clave 6. Los retos son trampolines. El secreto detrás del éxito de 11 Madison Park es la excelencia, la hospitalidad y la innovación. Sin embargo, ni siquiera sus profesionales pudieron proteger al restaurante por completo de los desafíos. La crisis de 2008 golpeó duramente al equipo. El número de comensales cayó en picado. Por ello, el personal tuvo que recurrir de nuevo a su ingenio. Por ejemplo, invitaron a la gente a almuerzos asequibles e introdujeron los carritos de postres.
Normalmente, los meseros muestran un plato dulce lentamente y lo mantienen a la altura de los ojos de los comensales, regla de bajo y lento, para animar a los demás a pedirlo. Sin embargo, la idea de un carrito era aún mejor. La posibilidad de tomar el postre inmediatamente hizo que los invitados no lo dudaran. La popularidad de los platos dulces aumentó un 300%. También se enfrentaron a dificultades internas importantes. Debido a la filosofía de las personas primero, a los directivos les resultaba más difícil criticar a sus subordinados, incluso cuando era necesario. Pensaban en cómo no herir sus sentimientos. Guidara cree que la clave está en identificar la categoría a la que pertenece el empleado. Si los compañeros perciben la crítica como una parte natural del flujo de trabajo, simplemente diles lo que debería hacerse mejor. Cuando una persona es sensible a los comentarios negativos, sobre todo los perfeccionistas, es crucial elegir cuidadosamente las palabras. Estos colegas ya son muy exigentes consigo mismos. Por el contrario, algunos son insensibles a los comentarios suaves, por lo que el directivo debe ser estricto con ellos. En cualquier caso, los jefes deben señalar los errores directa y tranquilamente. Además, deben recordar que los empleados que se esfuerzan y los que son indiferentes pueden tener resultados similares, pero ser tratados de forma diferente. Cuando hagas una crítica, enfócate siempre en las acciones, no en los rasgos del carácter. Asimismo, los directivos deben admitir sus errores. La crisis de delegación en 11 Madison Park es un claro ejemplo de ello. En 2010, un influyente ejecutivo ofreció a Guidara y a su colega el chef Daniel Hum la oportunidad de dirigir un nuevo restaurante, No Mal. Danny Meyer les dio permiso con una condición: debían comprar el 11 Madison Park. Guidara y Hum aceptaron. Encontraron inversores para hacerlo y se convirtieron en socios. Después de aquello, Guidara pasaba todo su tiempo en No Mal, pero no estaba dispuesto a nombrar a otro director general en 11 Madison Park. Esto llevó a algunos empleados a competir por tener influencia en el restaurante. Los problemas se acumularon y la presión aumentó. Afortunadamente, Guidara reconoció su error y pidió disculpas. Con ello, aumentó el respeto que le tenían, ya que demostró que se aplicaba a sí mismo los mismos principios que a sus subordinados. Esta resistencia ante las adversidades fue la última pieza del rompecabezas. En 2017, 11 Madison Park fue considerado el mejor del mundo. Conclusión. El objetivo de la hospitalidad irracional y exagerada es garantizar que todas las personas del restaurante, personal y clientes, se sientan cómodas. ¿Te parece una idea demasiado simple para alcanzar el éxito? El 11 Madison Park demuestra lo contrario. Guidara ha señalado acertadamente que, tras una visita a un restaurante, la gente recuerda mejor cómo le hizo sentir ese lugar. Este principio es válido para muchos servicios. Por ejemplo, los agentes inmobiliarios venden hogares, no solo casas. Pasan mucho tiempo con los clientes, escuchando sus planes y sueños. Entonces, ¿por qué no darles regalos personalizados en lugar de botellas de champán? Además, como las industrias de servicios constituyen más del 75% del PIB estadounidense, aplicar los principios de la hospitalidad puede beneficiar a todo el país, no solo a unos pocos campos. De este modo, interesarse de verdad por las personas puede convertirse en una prioridad absoluta. ¿Estás preparado para participar en la construcción de esta economía de la hospitalidad? Prueba esto. Crea un mapa mental de cómo se ve la hospitalidad irrazonable en tu campo. Piensa en algunas mejoras que puedan hacer que tu trabajo sea más agradable para compañeros y clientes. Observa a los meseros mientras cenas en un restaurante y deduce el significado de sus señas.